Buenas noches a todos nuevamente. Hoy me tocó justo el mensaje, así que no les voy a dar la bienvenida porque se las acabo de dar yo. Así que el Señor bendiga este momento. Es una alegría poder compartir juntos en esta noche. Estamos en contextos de unos días bastante especiales, ¿no? ¿Qué es lo que se festeja o se conmemora o no sé cómo sería la palabra adecuada, pero que estos días estamos transitando? Tal cual. La Pascua. Es más, el viernes feriado fue por ese motivo, ¿no? Yo me estoy poniendo al tanto. ¿Quién más me puede acompañar? Así hacemos esto un poquito más dinámico acerca de la Pascua. ¿Qué es lo que llegamos a saber de la Pascua? Coméntenme un poquito más, yo que no sé nada, así. No les escucho, ¿eh? Gracias, Nacho, por participar. Ya en el Antiguo Testamento se hablaba de la Pascua en Éxodo. Exactamente. La Pascua, o sea que sabemos que es algo que se adoptó, pero que viene desde raíces hebreas, ¿no? Es lindo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Se valen todo tipo de respuestas, ¿eh? Se sacrificaba un cordero por familia y se lo comía, en ese momento se lo comió rápidamente con las sandalias puestas. Y con la sangre del cordero se pintó el dintel de la puerta para evitar que el ángel del Señor matara a los primogénitos de Israel. Bien. Muy bien. Gracias, Nacho. Allá, Anita levantó la mano por allá atrás. Ah, eso dijo él. Hermosa fecha, porque tenemos, si bien sabemos que comercialmente puede significar muchas cosas, tiene un trasfondo muy fuerte, muy importante. Y yo quiero que en esta noche, sin que se nos vaya mucho el tiempo, nos centremos en 3 puntos muy rápidos y muy cortitos que describe el autor del libro de Hebreos. Por lo que quiero invitarlos que me acompañen rápidamente a Hebreos capítulo 2. En el verano anterior me volví a encontrar con este libro hermoso de Hebreos, que tiene tanto, pero tanto para encontrar en sí mismo. Y hoy quiero desafiarlos un poquito, porque vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer un texto, vamos a leer varios textos, pero un texto en particular que quiero invitarlos a que lo vayamos desmenuzando y encontrar algunas joyitas dentro de sí mismo. Así que vamos a recorrer bastante la Biblia en esta noche, ¿sí? Necesito que estén atentos, que el agua del mate esté bien caliente, cosa que estén bien despiertos, ¿sí? Que me acompañen y si en algún momento nos encontramos un poquito trabados, me dicen, vamos más despacio. Pero va a ser un desafío el mensaje de esta noche porque son temáticas muy profundas, temáticas muy lindas. Y les pido que me acompañen en la lectura de Hebreos capítulo 2. Vamos a leer en este caso una lectura bastante extendida que va del versículo 2 al versículo 16. Pero nosotros nos vamos a centrar en el versículo 9 y 10. Hebreos capítulo 2, versículo 2 dice así. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? Que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar. Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros
milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Es más, versículo 5. No son los ángeles quienes gobernarán el mundo del cual hablamos, porque en cierto lugar de las Escrituras dice, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿O un hijo de hombre para que de él te ocupes? Sin embargo, por un poco de tiempo, los hiciste un poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y honor. Les diste autoridad sobre todas las cosas. Ahora bien, cuando dice todas las cosas, significa que nada queda afuera. Pero todavía no vemos que todas las cosas se han puesto bajo la autoridad de ellos. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor que los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que, mediante el sufrimiento, hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarnos a la salvación. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús nos avergüenza de llamarlos sus hermanos. Pues le dijo a Dios, anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. También dijo, pondré mi confianza en Él, es decir, yo y los hijos de Dios, que Dios me ha dado. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, como usted, como yo, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esta manera el Hijo podía liberar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso, delante de Dios. Entonces podía ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Larga la lectura, pero hermosa y profunda a la vez. Son esos textos que te dan en la facultad y que los lees y 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 tenés que ir a fondo para poder encontrarlos bien. Este texto es increíblemente profundo. Cuando me encontré con estos versículos nuevamente y llamaron mi atención y empezaron a cautivar mi mente, me di cuenta que en cierto sentido, y por eso traigo a colación este mensaje en estas fechas, nos olvidamos de algunas profundidades que tiene la salvación de Jesucristo a cada uno de nosotros. Nos olvidamos quizás algunos aspectos que la Biblia profundiza, que están estrechamente ligados a la salvación que Jesucristo hizo por usted y por mí. Quizás son puntos básicos, pero puntos tan profundos y tan esenciales para nuestra fe cristiana que hoy los vamos a retomar nuevamente. Y por eso nos vamos a ir al versículo 9. Vamos a leer el versículo 9 nuevamente. Y acá es donde vamos a tomar 3 puntos, como le decía al principio, que nos vamos a detener durante unos minutos. El versículo 9 dice lo siguiente.
No obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor que los ángeles. Y que debido a que sufrió la muerte por todos, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Punto número 1. La salvación de Jesucristo por usted, por mí, por la humanidad, tiene un primer paso que es un paso muy profundo. El versículo 9 nos dice y nos resalta que Jesús fue hecho un poco menor que ¿qué cosa? Que los ángeles. ¿Quiénes más fueron hechos un poco menor que los ángeles, según el Salmo? Nosotros, ¿no? Podemos ir al Salmo 8 si usted quisiera, podemos leer este Salmo precioso, en el cual ahonda esta particularidad, ¿no? Donde David toma este ejemplo y dice, wow, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué somos? Mira las estrellas, mira la expansión del universo y se vuelve a plantear, ¿por qué te acordaste de nosotros? El asombro es una de aquellas cosas a la cual ninguna persona puede quedar inmutable sin pensar en Dios. El asombro, las situaciones límites y la muerte misma son los tres panoramas que plantean a cualquier persona de esta humanidad y de esta historia en algún momento a pensar y a reflexionar acerca de Dios. El asombro ante la naturaleza nos deja en una posición extraña. Creo que cualquiera que ha estado, no es necesario ir a un viaje muy largo, sino estar al lado del río y decir, wow, mirá lo imponente que es esto y mirá lo chiquitito que me siento. Y que Dios te acuerdes de mí es un montón. Es un montón. Nos hiciste un poco menor que los ángeles. Y ahí es cuando viene el primer punto. Juan 1:14 dice que aquel verbo fue hecho carne. Filipenses 2:6 dice, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. El primer paso que tiene la salvación es aquello que nosotros llamamos encarnación. ¿Se pueden imaginar? Bueno, no sé si nos podemos imaginar cómo puede ser que el ser que no tiene tiempo, el ser que no tiene límites de tiempo como nosotros, que físicamente tenemos que estar en tiempo, en un lugar, sea de pronto reducido a estar en un momento de la historia. ¿Cómo puede ser aquel que, como mencionamos hace unos minutos, que ni los cielos de los cielos lo pueden contener, sea hecho carne y puesto en un cuerpo humano? ¿Cómo puede ser que aquel que no tiene límites, aquel ser todopoderoso, aquel Señor de señores, de pronto tenga límites físicos? Usted recuerda que Jesús cuando estuvo en la tierra nunca usó los poderes para su favor. Se encontró con Satanás y Satanás le dio estas 3 pruebas y en las 3 lo probó para que use aquellos poderes que tenía y no los usó. No usó nada para su beneficio. ¿Por qué? Porque él se limitaba a las leyes físicas de este mundo, siendo que no debía. La encarnación es el primer paso en el cual nos debería sorprender. ¿Cómo puede ser que un Dios grande, todopoderoso, que creó todo lo que vemos y aquello que todavía no conocemos, fue limitado a un espacio, a un bebé, a la fragilidad de un bebé, a las sorpresas de un adolescente y a las etapas de adultez de una persona con lo frágil que es el cuerpo humano? Segunda Crónicas dice, si ni siquiera los cielos ni los cielos de los cielos lo pueden contener, mucho menos podría contener esta casa que he edificado
Pero, Señor mío, dígnate atender la oración y los ruegos de tu siervo. Hebreos 10:5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Esta expresión que usa Pablo nos trae referencia un salmo, que es el Salmo 46, que dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Y esto lo tomo para volver a ampliar este tema que estamos hablando. Sacrificio y ofrenda no quisiste, y cambia, me has abierto los oídos, me preparaste un cuerpo. Cuando en Salmos 46 dice, has abierto mis oídos, hace la referencia, creo que esto lo mencionó Fer en una ocasión, hace referencia a una de las reglas que estaban en el pueblo judío, en el cual existía el sistema de esclavismo, no como lo conocemos nosotros, sino que era en el cual, si teníamos una deuda y no la podíamos pagar, teníamos que pagar 7 veces el valor de esa deuda, y en ese caso, lo que hacían las personas podían dar su fuerza de trabajo a una persona, a un particular, el cual le tenía que dar alimento y casa, y por 6 años ser su siervo. Llegado el 7º año, era totalmente liberado. Incluso se podían ir antes, pero era totalmente liberado. Y había algunas situaciones muy particulares en el cual estos siervos decidían quedarse con sus amos. E incluso para que no existan situaciones de asimetría de poder y que insinúen o obliguen a personas a querer quedarse como siervos, dicen que esto se presentaba ante los jueces. Y una vez que se presentaba ante los jueces y la persona profesaba que quería quedarse con su amo voluntariamente, sucedía un ritual el cual dice que el esclavo era horadado con una lesna, es con un punzón. Un punzón como puede usar un zapatero, como puede usar un carpintero. Un punzón. Dice que esta persona se le horadaba la oreja, se horadaba la oreja y quedaba como señal de que esa persona voluntariamente quería ser siervo. Así que si tienen aritos en esta noche, son esclavos. No, mentira, no, mentira. Es un chiste, es un chiste. No, volviendo a Hebreos, el escritor saca esa palabra y dice, Jesús no se horadó la oreja, no se hizo esclavo, pero sí se entregó su cuerpo. O sea, no solo su oreja, sino que todo su cuerpo fue entregado en sacrificio voluntario, así como aquel siervo hacía esa actitud. Esto es increíble. O sea, esto es increíble. El primer paso que tenemos entonces, y yo quería comentarles, es este acto de la encarnación. El Dios Todopoderoso hecho carne y reducido a esa escala de limitada, físicamente limitada, temporalmente limitada a ese espacio y a ese momento. Versículo 9 lo vamos a volver a leer y vamos a ver el segundo punto que quiero que compartamos. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor que los ángeles. Esto ya lo hablamos. Y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Me hace acordar al himno de la selección argentina. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Y lo segundo que quiero que hablemos es de algo muy importante. El versículo 9 dice, debido a que sufrió la muerte por todos. Y vamos a hablar de la muerte un ratito. Sí, vamos a intentar hablar de la muerte un ratito. Porque, como dije hace un ratito, si hay algo que nos expone ante creer en Dios o no, es las situaciones límites, las situaciones límites, la sorpresa de la naturaleza y la muerte. Me acuerdo que
hace muchos años a mí me sorprendió mucho este tema y encontré cómo puede ser que todos los seres humanos le temían a la muerte. O sea, hay una constante en todas las personas que va desde las personas de todo el mundo y la historia, que se encuentran ante la muerte y hay temor. Es algo que me sorprende. Y precisamente siempre lo entendí porque cuando Dios nos creó, no nos creó para morir. O sea, en nuestro ADN Él no formuló que teníamos que morir. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Romanos 5:12? De memoria. Bueno, también lo pueden leer si no lo saben de memoria. ¿Qué dice? ¿Lo tenemos en pantalla? Y dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte. De modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Claro, dije. Claro, ahora me cierra porque si no fuimos creados para morir, nos encontramos ante la muerte y nos sorprende. No es natural. No disfrutamos este proceso. Dice versículo 9 de Hebreos que leímos recién, debido a que Él sufrió la muerte por todos. La Biblia habla de dos clases de muerte, ¿sí? En toda la Escritura. Podemos hablar de la muerte física, ¿no? Nosotros morimos y se separa el cuerpo y el alma, ¿no? Queda un cuerpo sin alma. La muerte cual la conocemos de forma normal, ¿no? ¿Se entendió? Es como algo que es una sola esencia, en apariencia se desprende. Es como, no sé, como la yema y el huevo que se desprende, pero era una sola esencia. Y ahí pasa la muerte física, como la conocemos. Ahora, la Biblia habla, y habla mucho más, de otra muerte, que se llama muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Así como la muerte física se separa el cuerpo del alma, la muerte espiritual es el ser humano que está separado de Dios. ¿Cómo puede ser entonces? Por eso tiene sentido que cómo puede ser que la palabra diga, ustedes están muertos en delitos y pecados. Pero si yo te veo vivo. Claro, porque podemos estar vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Y ahí radica el asunto. ¿Recuerdan cuando Adán está Dios, está Adán y le dice que si comen de este fruto ciertamente van a ¿qué? A morir. ¿A qué? ¿Adán murió físicamente? No. Entonces, ¿qué? ¿Dios estaba mintiendo? No. Adán, a partir de ahí, empezó a vivir la muerte espiritual, la separación de Dios. Y acá un punto muy importante, porque si Jesús conoció la muerte por todos, dice Hebreos 2:9 que Cristo ocupa el lugar del pecador y gusta la muerte por cada uno de nosotros. Y acá sí me voy a ir a lo que nos decía Nacho hace un ratito. Esto es lo que significaba la Pascua. En aquel entonces el judaísmo tenía este ritual en el cual existía el chivo expiatorio. Me tomo este concepto porque lo leímos en Hebreos. En Levíticos 16, si usted lo quiere buscar, después lo quiere leer, búsquelo tranquilo. El chivo expiatorio era un ritual en el cual todos los pecados del pueblo eran entregados a dos animales, en realidad. Uno en el cual era entregado en sacrificio y representaba, para calmar los pecados de todo el pueblo delante de la justicia de Dios, y otro en el cual se le oraba con la mano en su cabeza, y a este animal después se lo despedía al desierto, solo.
para que probablemente muera. Dice la Biblia, y vamos a leer de vuelta Hebreos, que Jesús gustó la muerte por todos, sufrió la muerte por todos, conoció la muerte por todos. Y este es el segundo punto que me resalto. Hablamos de la encarnación, ahora hablamos de la sustitución. Jesús vino a ocupar un lugar, que ese lugar lo deberíamos haber ocupado nosotros para calmar la justicia que Dios exige por nuestros errores, por nuestros pecados, por nuestras decisiones voluntarias, incluso involuntarias, que han lastimado a otros. Y en 1 Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Versículo 14 de Hebreos, que leímos, dice, pues como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder de la muerte. Quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder de la muerte. Hay una escena muy hermosa que está en Apocalipsis. En Apocalipsis 1:18 se menciona que Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. ¿Saben qué pasaba en la época de Pablo cuando un conquistador iba contra una ciudad, conquistaba, ganaba la guerra? Esta persona de autoridad, luego de su victoria, volvía al lugar del cual vino con una particularidad. Las llaves de las puertas de las murallas las traía en su mano. Entonces, la entrada triunfal a su tierra, a su país, era con las llaves en la mano. Esa era la victoria de las llaves de las puertas. Ahora, esto es lo que tiene Jesús y que va a tener Jesús en el cielo. Las llaves representativas de la muerte y del Hades, porque Él conquistó. Él conquistó y Él ganó. Y ahora la muerte no tiene poder sobre nosotros. Recordarán a Pablo cuando dice en un momento que, vamos a leerlo juntos, ¿sí? Dice 1 Corintios 15, 55 y 56. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado, la ley. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu sepulcro, oh sepulcro, tu victoria? Pablo usa la figura de una abeja que tiene un instrumento de veneno y de dolor que es ese aguijón, ¿no? Que causa tanto dolor. No sé a quién le ha picado una abeja acá. A varios. Duele, ¿no? En verano cuando vamos felices caminando en pata por el pasto verde y de pronto había una abeja ahí. Ahora, esto es lo que dice Pablo. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Ese aguijón no está más. Ese aguijón no existe más. Ahora, eso no quita de que la abeja pueda seguir zumbando por ahí, ¿no? De que siga revoloteando alrededor y causando miedo y hay susto. Y escuchar el ruido de la abeja capaz ya nos causa un poquito hasta de miedo, paranoia y... ¡Ah! ¡La abeja en la casa! Pero el apóstol Pablo vuelve a lo mismo. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Ya no está. Las llaves de la muerte, las llaves del Hades, ahora las tiene Jesús. Aquel que triunfó sobre la muerte. Aquel que triunfó. Y yo quería tomar solamente estos dos puntos principalmente y por último, recalcar, y nos vamos a ir juntos a Mateo capítulo 26, versículo 37. Que esto no fue algo sencillo para Jesús.
Los profetas y aquellos que escribieron la Biblia se sorprendieron grandemente cuando vieron primero que Jesús estaba en un cuerpo humano, lo que hablamos hace un rato. Que el Dios Todopoderoso se sujetó a los límites de la física de nosotros. Ahora, lo segundo es que Jesús no fue un trámite nomás la muerte. No fue sencillo. No fue algo simple en el sentido de que voy, lo hago y vuelvo, sino que requirió muchísimo para él. Él no le temía a la muerte física. Incluso varias veces dijo que no le temía a la muerte, que tenía el poder para tomarla y para dejarla. Incluso dijo que si lo mataban, reconstruía el templo, o sea, su templo, él en 3 días. Él sentía esta agonía por la muerte espiritual, que era lo que estuvimos hablando. Porque el castigo por el pecado es la muerte eterna. Y eso era lo que más pesaba. Les dije recién Mateo 26. Mateo 26. Mateo 26 nos lleva a un episodio que yo sé que ustedes conocen muy bien. Y lo vamos a leer juntos desde el versículo 36. Dice: entonces Jesús, esto fue antes de la cruz, ¿no? O sea, estamos en la Pascua, bueno, imagínense, fue el momento justo antes de la cruz. El momento en el cual se encuentra en el huerto de Getsemaní, antes de que lo vengan a buscar. Y dice, entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo, y escuchen lo que dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo: ¿no pueden velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús lo dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase de mí, que pase esta copa, a menos que yo la beba, háganse tu voluntad. A mí me sorprende siempre la expresión que tiene tanto acá y que hay en otros evangelios, en el cual dice que él estaba afligido y estaba afligido hasta la muerte. Otra expresión de los evangelios dice que su sudor eran como gotas, grandes gotas de sangre. Lo cual nos lleva a entender y a pensar de que el Señor estaba pasando un momento, una crisis fuerte. Un estado de ansiedad pero profundo. Quizás hasta un ataque de pánico que lo estaba dejando casi paralizado. Afligido hasta la muerte, el dolor hasta la muerte. No sé si han vivido ustedes un ataque de pánico, pero un ataque de pánico te inhibe parte del sistema nervioso en el cual uno queda totalmente sesgado y limitado. Yo me acuerdo, yo de niño tenía algunos ataques de pánico, me llevaban al médico y no tenía nada y no podía respirar y eran ataques de pánico. Después con el año se me fueron. No sé cómo, pero se me fueron. Y Jesús estaba ahí, en la oscuridad de la noche, con el frío del rocío en aquella noche, en un huerto en el cual estaba
a la luz de las estrellas, hablando con el Padre en intimidad, con con quien habló siempre, con quien nunca se apartó de Dios. Siempre hubo comunión, siempre hubo íntima relación entre el Padre y el Hijo. Desde los principios del Génesis vemos que eran un diálogo constante, un estar juntos. Y Jesús angustiado hasta la muerte, viviendo como la muerte, la agonía, la angustia en su corazón, en su pecho, que lo aprisionaba del dolor, pidiendo que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pasa el tiempo, lo llevan a Jesús, usted conoce la historia, nos vamos a adelantar bastante, y en un momento muy especial, cuando termina la cruz, Jesús dice una expresión que resuena durante toda la eternidad. Y pregunta, ¿por qué me has abandonado? Ya llega el punto en el cual Jesús gusta la muerte por todos, como dice Hebreos, saborea la muerte por todos, y sucede esta segunda muerte, esta muerte eterna en el cual el Padre y el Hijo, eternamente juntos, separados por primera vez en la historia. ¿Ustedes entienden lo que significa eso? O sea, lo profundo que es eso. Lo increíble. Y eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Esa fue la sustitución. Y eso es lo que nos tiene que maravillar en esta noche. Que ahora nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados, quizás vos que estás separado de Dios, Jesús vino a ocupar ese lugar y a cumplir con la justicia divina para que nosotros, de tener muerte, ahora tengamos vida, comunión con Dios, unión con el Padre, reconciliación, volver a tener, y de acá a futuro, en adelante, en la eternidad, comunión con Dios. Ya no hay separación, ya no hay segunda muerte en el cual la va a haber para muchas personas. Para aquellos que creen en Jesús, aquel que sustituyó nuestro lugar, aquel que se encarnó y que tomó nuestro lugar, ahora podemos tener vida eterna. ¿Se entiende ahora lo que es la vida eterna un poquito más? Y aquello que era la muerte o que es la muerte espiritual. Es algo muy profundo. Y yo quiero, para terminar, porque se me fueron 10 minutos más de lo que había planificado, ojalá que, como dice Hebreos 12:3, dice, el amor de Cristo nos contriñe. El amor de Jesús debería empujarnos, debería avivarnos, debería tenernos, pero encendidos para que nosotros prediquemos el amor de Cristo. Conocemos tantas personas que tienen esta muerte espiritual, donde hay vida física, pero hay muerte espiritual, lejanía de Dios. No hay comunión con Dios. No conocen a Dios. Y que los puede llevar a una eternidad totalmente separada de aquel que los creó.